Ahí está, ahora sí. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos diferentes teorías respecto a la inspiración y habían algunas en las cuales, pues vaya, refutamos porque no eran concernientes o no eran coherentes con lo que la Biblia maneja o con lo que la Biblia dice, ¿no? Y se acuerdan que llegamos a que pensábamos o tenemos o concluimos que la inspiración fue verbal y plenaria. ¿Se acuerdan? Sí, Alguien que me recuerde qué significa que sea verbal y alguien más plenaria. verbal, porque todas las palabras son inspiradas por Dios. Exactamente. Verbal quiere decir que las mismas palabras utilizadas para el escrito fueron inspiradas por Dios, no solamente el concepto. Y plenaria, ¿qué quiere decir que sea plenaria? Porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia, es decir, no meramente parcial como lo veíamos, ¿no? Entonces, Voy a tomarme el atrevimiento de hacer un paréntesis sí, en esto, porque se han dado herejías en el no entender esto. En Centroamérica, algunas iglesias o algunas, no convenciones, pero algún grupo de iglesias, también en Estados Unidos pasó en algunas otras, que se dice o se enseña que la Reina Valera, que es una traducción, es palabra de Dios. Y eso no es verdad. Tenemos que recordar que es una traducción muy fiel a los originales escritos. Entonces, cada palabra es inspirada en su original, en su idioma original, ¿verdad? Los títulos que vienen en la Reina Valera no son inspirados, no es palabra de Dios. Y el texto bíblico es de lo más fiel al original. ¿En qué fue escrita el Nuevo Testamento, hermanos? Lo hemos repetido muchas veces. ¿En qué? Griego. Griego. Eso, griego koine, ¿verdad? Todos los manuscritos, las miles de cientos de miles de copias que hay, que todas coinciden, son inspiradas, ¿ok? Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, En ¿verdad? hebreo. También las Ujú. miles y miles y cientos de miles de copias, de copias, de copias, de copias, de copias que hay, que se podrían llenar vagones del tren en tanta evidencia que hay de cómo se ha preservado la palabra de Dios, nos arroja que cada palabra, cada coma, cada punto que dijo el Señor Jesucristo es inspirada. Las traducciones modernas, hay algunas que ya, ustedes fíjense cuando cumplen una Biblia moderna, unas incluso dicen paráfrasis. Y es eso, son paráfrasis. No es el texto original inspirado, pero nos da mucha luz, nos hace entender a nuestro contexto lingüístico, principalmente en el español, eh, lo que el texto original quiso decir. Y en eso tenemos que ser tener la información clara. Porque sí ha habido movimientos desafortunadamente bautistas que han dicho que la Reina Valera es la palabra de Dios, o en Estados Unidos la King James, que es un inglés antiguo, que ya las generaciones de hoy en día ni lo entienden, muchas palabras nunca las han escuchado, decían que era la palabra de Dios. Aquí me quise meter así de sopetón porque quería hacerles la aclaración para que lo tengan ahí muy claro. Sí. Gracias. sí, justamente es a lo que muchas veces le llaman limitaciones o llegan a llamar como limitaciones porque obviamente la autoridad bíblica está dado en los escritos originales, como bien lo comenta, lo que nosotros, que Cristo no habló en español y el traductor fue, no, o sea, todo fue en griego, hebreo y arameo, por eso es muy importante que se ocupen herramientas tales como bien comenta el hermano, ¿no? Si el Nuevo Testamento fue escrito en griego, específicamente el koiné, por eso es importante, o muchas veces van a ver que ministros ocupen estas palabras o expresiones del griego koiné de los originales para traer mayor claridad. Porque obviamente hemos hablado también respecto a cómo el lenguaje, pues obviamente ha ido bajando del nivel un poquito,
entonces obviamente también eso degrada respecto a los conceptos originales o a los preceptos originales con los cuales escribieron. Pero sí, efectivamente, no es obviamente damos gracias a Dios porque han habido traducciones de su palabra a nuestros contextos, pero la palabra de Dios es única y son los escritos originales, ¿vale? Entonces, Ok. ahí no surgió ninguna duda o algún No, comentario. Sí se entendió. claro. Ok, perfecto. Entonces, digamos que la característica palabra de Dios se centra en los originales, pero Yo sí quisiera hacer un comentario agregando nada más que qué muy buena observación, hermano. No lo había yo considerado nunca. De hecho, es un tema que no me había tocado escuchar que dijeran, oye, la Reina Valera, palabra de Dios, pero muy bueno, ¿eh? O sea, es un concepto totalmente nuevo para mí. Eso sí, y la verdad lo agradezco, ¿eh? Yo sí, en México no he visto ese fenómeno, pero en Centroamérica, no exclusivo Costa Rica, sí. Y generalmente son iglesias autoproclamadas muy ortodoxas, ¿no? No porque se llamen ortodoxas, sino en el concepto muy, la muy concepción. Ujú. fundamentalistas, ¿no? Que no, la Reina Valera y ninguna otra más, ¿no? Y qué pecado llegar y abrir otra Biblia en otra versión, porque ya estás, leyendo el diablo o no sé qué otras cosas ven ellos, ¿no? Entonces, y ese movimiento generalmente en Latinoamérica se dan por imitación, sucedió en Estados Unidos hace como en los 80s, 90s, en la que decían que solo la King James era palabra de Dios, pero se los hago saber porque puede suceder. En algún momento alguien les puede decir, pero ¿cómo no? ¿Ustedes leen otras versiones de la Biblia? Bueno, para que tengan el contexto. La palabra de Dios es el original griego, pero Dios en su soberanía ha preservado su palabra, Así es. ¿verdad? Y gloria a Dios por la preservación de la esencia del mensaje, ¿no? Y por todos los siervos, hermanos nuestros, que han estudiado y nos han dado herramientas hoy en día como el diccionario Strong, como el TUGI, infinidad de recursos que podemos nosotros, sin aprender ese idioma, poder ir y consultar, ¿no? Está el Vine, el diccionario Vine de palabras exhaustivas del Antiguo y Nuevo Testamento, el diccionario expositivo de Tugi y un montón, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les enseño en el entrenamiento la parte del creer, del pisteu, ahí pongo las referencias de dónde es que saco, no es que yo me lo invente, de dónde es que se extrae esa información para el que quiera confirmarlas, están ahí. Y para un estudio, por ejemplo, cuando estudias una maestría, de rigor te enseñan hebreo y de rigor te enseñan griego. Entonces, yo soy de los que piensan, bueno, esas hay que pasarlas de panzazo porque, miren, con problemas hablo español. Me estoy esforzando en aprender inglés y luego ando con unos enredos en mi mente. No, imagínense otros dos idiomas que ni se hablan ni se practican, pero que son vitales para poder entender el contexto de un estudio profundo. Pero bueno, sí es bueno que lo hayamos mencionado. Sí, gracias, hermano. Entonces, ahora sí, vamos a comprender el tema respecto a las pruebas de la inspiración verbal y plenaria, que ya es como lo habíamos comentado, ¿no? El primero lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16 y esa ya es básica. ¿Se acuerdan que les dije, no? Estas 3 citas nos van a acompañar prácticamente en toda bibliología, pues aquí se continúa con 2 de Timoteo 3:16. Cuando se ocupa el término inspirada, se está refiriendo a exhalada o soplada. Es una acción por parte de Dios. Cuando dice es inspirada por Dios, es como si fuera exhalada o soplada, es decir, es una acción de Dios mostrando que es creador y el autor de la Biblia, pero quienes fueron los que escribieron fueron los hombres, ¿no? Es decir, que la palabra fue inspirada por Dios. Dios da la inspiración y aquí es donde encontramos la primera muestra respecto a que es plena. ¿Por qué? Porque es Dios mismo hablando a través de ellos, ¿no? Es Dios en una inspiración también verbal. Ajá. Entonces, estas son pruebas respecto al por qué la inspiración verbal y plenaria es la aceptada. Luego, la segunda es, segunda de Pedro nos ejemplifica el cómo es esta inspiración.
pues justamente nos da la idea de que los hombres fueron llevados por el Espíritu Santo, es decir, que fueron guiados por el Espíritu Santo, es decir, ¿quién era quien los guiaba? Era lo que también comentaba la semana pasada. ¿Quién guiaba a los escritores bíblicos a escribir las cartas o los libros? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dios en el Espíritu Santo era quien guiaba a los personajes para poder escribir lo que vendría siendo su palabra. Entonces también aquí, como es Dios también llevando en esta acción, también podemos entender que es plena y verbal. Luego también vemos mandatos, mientras dos personas que me ayuden a ir buscando Éxodo 17:14 y Jeremías 32, porque también hubieron mandatos específicos dentro de la misma Biblia, o sea, mandatos u ordenanzas por parte de Dios, por las cuales él le decía, en este caso en Éxodo a Moisés y en Jeremías, pues a Jeremías, ¿no? Mandatos específicos respecto a escribir, ¿qué? La palabra de Dios. Es decir, que escribieran lo que Dios lo que Dios había hablado o en dado caso lo que se había profetizado, ¿no? ¿Alguien tiene Éxodo 17:14? Amén. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Así es. Entonces, ahí se dan cuenta cómo está la, la, la ordenanza. Jehová dijo a Moisés, escribe esto. Y al decir escribe esto es que escribiera lo que Dios estaba hablando en ese contexto. ¿Alguien más que me pueda apoyar con Jeremías 32? Yo. Amén. Adelante. Dice, así habló Jehová Dios a Israel, las palabras que te he hablado. En este libro, perdón. Así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces, si se dan cuenta, ahí también encontramos el mismo mandato por parte de Dios, en este caso a Jeremías, a escribir lo que él le había mandado, lo que él le había dicho. Entonces, vemos también que al momento en que ellos escriben es justamente también al mencionar la palabra de Dios o lo que Dios dijo, es también verbal y plenaria porque es directamente de Dios. Ajá. ¿Dudas con este concepto o con esta prueba? No. No. No, todos de acuerdo. Ok. Y también vemos también el uso de algunas citas. A ver, yo voy a buscar Mateo 15:4 y alguien que me ayude con Hechos 28, 25 y 27. Olivia Hechos. Vientos. Mateo 15:4, porque, y dice la Biblia, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Aquí lo que podemos notar es que también vemos a Cristo mismo ocupando las citas, en este caso del Antiguo Testamento, pero vamos a ver más respecto a Cristo y su relación con el Antiguo Testamento en esta clase. Y Hechos 28, 25 y 27. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón el Espíritu Santo habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías, diciendo, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Gracias. Entonces, ¿qué notamos aquí? Que también se está citando en este contexto también al profeta Isaías. Entonces, nos damos cuenta que también la misma palabra de Dios es recurrida también por más personajes dentro de estos contextos. Entonces, también podemos ver que la palabra de Dios en Mateo vimos respecto a al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, que fue un mandamiento por parte de Dios que también es retomado en el Nuevo Testamento. Y en Hechos vemos también la profecía de Jeremías, la profecía de Isaías. Ajá. También el uso que Jesús hacía, el uso que Jesús hacía mismo de las escrituras,
Por ejemplo, quiero que alguien me ayude en Mateo 4, versículos 4, 7 y 10, pero así alguien que se acuerde, qué se está tratando en Mateo 4, en el capítulo 4? ¿O de qué trata Mateo capítulo 4? La tentación de Jesús. La tentación de Jesús habla respecto a cómo Jesús fue tentado y es el momento en el que el enemigo llega y le hace, pues le hace tentación, pero vean nada más cómo Jesucristo contesta a tales tentaciones del enemigo. En las citas bíblicas escrito está. Ajá, muy bien. Lo que conecta al versículo 4, al versículo 7 y al versículo 10 es que justamente Cristo dice, escrito está. Pregunta, ¿alguien ya tiene versículos 4, 7 y 10? Sí, 4, 7 y 10. Ajá, Ah, bueno, sí, aquí lo tengo. a ver, dale, hermanita. ¿Solo esos o del 4 al No, 4, al 7 10? y 10. nada más 4, 7 y 10. 4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo, escrito está también, no temerás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cuál es la expresión que se está repitiendo en estos 3 versículos? Escrito estás. Escrito está. Esa es la expresión que estaba haciendo, que esa es la expresión que se repite en los 3 versículos. Escrito está. Pregunta, ¿dónde está escrito? ¿O por qué Jesús dijo escrito está En la palabra de Dios en la Biblia. en la Biblia? Deuteronomio, Salmos 91 y el otro no me acuerdo, pero Ajá. Acuérdense que cuando Jesús estaba Deuteronomio, aquí, sí. no se tenía el compendio como el que ahorita conocemos como Biblia, pero llevándolo ahorita con lo que conocemos, Jesús hablar acerca de el escrito está, prácticamente no sé. las tres afirmaciones de Cristo fueron dadas o están centradas en el libro de Deuteronomio. Y tal parece que Deuteronomio era el libro que más manejaba Cristo porque fue de los que más citó. Entonces, notamos aquí dentro de la tentación de Jesús que qué uso le daba Jesús a las escrituras, las mismas por las cuales él eh, al momento en que Cristo también cita a los escritos del Antiguo Testamento es porque también nosotros creemos que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. Sí. Sí. Entonces, como Cristo también está citando las palabras en el Nuevo Testamento, es un hecho por la cual también es una inspiración plena y verbal de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo mismo está tomando lo que ya se había escrito del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, alguien más que me ayude con Mateo. Miren, yo tengo Mateo 5:17, mientras alguien Juan 10:35. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo es el punto cúspide por el cual cumple la ley. Cristo cumple completamente la ley. Entonces también ese es un uso que Cristo hace referente a las escrituras. ¿Cuál es? Que Cristo es el cumplimiento de la ley. Esa ley que se dio en Levítico es el cumplimiento de la ley. Por esa razón de que Cristo es el cumplimiento de la ley, nosotros como iglesia no es necesario que retomemos retomemos lo que se había ordenado en Levítico, porque primera no es para nosotros, era para el pueblo judío, y segundo, porque Cristo ya cumplió la ley. Ajá. Y Juan 10:35, ¿alguien lo tendrá por ahí? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Amén. Entonces, ¿hay alguna duda al respecto sobre el uso de Cristo o el uso que Jesús le tenía respecto a las escrituras? No. Si se dan cuenta, en ningún momento Cristo contradijo los escritos, ¿no? Sino él mismo los afirmó, porque de las escrituras
las escrituras hablan de él. Ajá. Ujú. Y bueno, también vemos que el Nuevo Testamento, justamente lo que veíamos aquí en Mateo 4, 4, 7 y 10, que hablamos de Deuteronomio, y también en Mateo 15, 4, que hablaba sobre la ley, y Hechos 28, 25, 27, cuando habló del profeta Isaías, notamos que el Nuevo Testamento afirma otras partes del Antiguo Testamento que son escritura, y al referirnos que son escritura, es también, se refiere como escritura también como palabra de Dios. Ajá. Primer ejemplo que quiero retomar es primera de Timoteo 5:18 y el segundo, segunda de Pedro 3:16. Entonces, a ver, hay por ahí esgrima. Primera de Timoteo 5:18. Miren, ya la tengo yo. Mientras alguien que vaya buscando segunda de Pedro 3:16. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esta enseñanza de Pablo a Timoteo bueno, en la primera epístola, lo que también notamos es que también se está citando el Antiguo Testamento. ¿Dónde se está citando? Justamente en Levítico 19:13, en el cual también habla que el obrero es digno del salario. Es decir, lo que está escrito en el Nuevo Testamento también es afirmado lo que está escrito en el Antiguo Testamento también es afirmado en el Nuevo Testamento, ¿vale? Y también, para esto, segunda de Pedro 3:16, ¿alguien ya lo tendrá por ahí? Así en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahí es cuando nos está mencionando las otras escrituras. Ajá. No porque ya no sean vigentes, sino porque también son escrituras. Y importante, acuérdense que el término escritura también es referente a palabra de Dios. Ajá. Entonces también aquí lo que está haciendo es que el Nuevo Testamento sigue afirmando al Antiguo, ¿vale? Como palabra de Dios. ¿Dudas aquí al momento? No. Aclaraciones, comentarios, ¿todo bien? Sí, Bueno. Y también un argumento fuerte respecto a que la inspiración es plena y verbal es que los mismos escritores eran conscientes, mientras vayan ayudando con estas citas, que los mismos escritores eran conscientes de que lo que ellos estaban escribiendo no era una producción humana, no era algo que nacía de su imaginación o de su intelecto o que descansaba en su intelecto, sino ellos mismos como escritores llegan a afirmar que lo que están escribiendo es palabra de Dios, es directamente de Dios. Y eso, por ejemplo, podemos encontrarlo en dos autores del Nuevo Testamento. Lo podemos encontrar en Pablo y también lo podemos encontrar en Pedro. Entonces, alguien que me ayude con Pablo, primera de Corintios 2:13. Olivia. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. Y se dan cuenta, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la enseñanza que él está dando no es su enseñanza, es una enseñanza de Dios, directamente de Dios, porque ¿quién le está enseñando? El Espíritu. Pero pregunta, ¿Espíritu está escrito con mayúscula o minúscula? Con mayúscula y se refiere al Espíritu de Dios. Exactamente, está escrita con mayúscula. Cuando dice, sino con las que enseña el Espíritu, recuerden esa enseñanza, cuando la palabra Espíritu está escrita en mayúscula, o sea, la E está en mayúscula o la primera letra está en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios, que es Dios. Cuando está en minúscula, ya se refiere al Espíritu, que es lo que vemos aquí, ¿no? De lo espiritual, ahí ya está en minúscula. Pero cuando dice que lo enseña el Espíritu, es porque es directamente el Espíritu Santo o Dios mismo enseñando. Ajá. Entonces se dan cuenta, el apóstol Pablo, la afirmación del apóstol Pablo en esta parte es que la enseñanza compartida no es su enseñanza,
sino es la enseñanza de Dios, es palabra de Dios. Y el siguiente, Primera de Pedro 1, 11 y 12, por favor. Alguien que por ahí lo tenga. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gracias. Entonces, si nos damos cuenta también, aquí nos está refiriendo y se vuelve a referir, pero ahora al Espíritu de Dios, pero ahora también lo menciona como el Espíritu de Cristo, pero es Dios mismo a través del Espíritu Santo, que estaban ¿en quién? En ellos, los cuales anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Si se dan cuenta también, lo que está mostrando es respecto a la enseñanza de Pedro, es que también la enseñanza que está escrita no es sabiduría humana, sino es también a través, aquí lo maneja como el Espíritu de Cristo, pero es también, es otro nombre que se le da al Espíritu Santo, pero es Dios mismo. Ajá. Entonces, si los autores o los escritores son conscientes de que se está escribiendo palabra de Dios, por ende también debe ser verbal, porque es literal la palabra de Dios, y es plenaria. O sea, están escribiendo lo que el Espíritu de Dios les está inspirando. ¿Ok? ¿Dudas? No, No. ¿Sí quedaron claras como las pruebas? sí. Ujú. Sí, muy ¿Sí? bien. De hecho, si me permiten la aportación, Adelante. hay varias citas bíblicas en el Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, que rezan así, miren, dicen, vino a mí palabra de Jehová diciendo, más claro no puede ser, ¿verdad? Exactamente. También, gracias por la aportación. Esa, por ejemplo, lo podemos encontrar como en la inspiración del Antiguo Testamento, de que precisamente es palabra de Dios, porque es la afirmación también de los profetas, como bien lo comenta el hermano, comentando, ¿no? Y me dijo Jehová, y Dios me mandó a decir esto, también lo podemos encontrar en Jeremías, ¿no? Y Dios me mandó a decir, Dios me mandó a profetizar, Dios me mandó a predicar. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? También la inspiración verbal, aún en los profetas o en lo que hablaban los profetas. Ajá. Gracias por la aportación, hermanito Manuel. Verdaderamente enriquece la clase de hoy. ¿Dudas? No, ninguna. ¿No? Ok, muy bien. Y ahora vamos a tomar algunas pruebas de inerrancia de la Biblia. Una es la fiabilidad del carácter de Dios. Y aquí me parece que la que tengo aquí es Romanos 3:4. A ver, déjenme. Ay, ando en Apocalipsis. A ver, Romanos 3:4. Sí, es esta. Fíjate, ahí acompaña con Romanos capítulo 3, versículo 4. Le voy a dar lectura, pero quiero que te notes, y aquí vamos a retomar un poquito de lo que comentaba el hermano Edwin al inicio. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ok, aquí la palabra, una palabra fuerte dentro de este versículo, dentro del versículo 4 del capítulo 3 de Romanos, es la palabra veraz. Y como bien ya lo hablamos, veraz no es tal cual de que se escribió en español, sino se escribió en griego. Ahora, aquí justamente, esta es como la palabra griega que es aletes. Y bueno, ahí la referencia es Strong, número 227. ¿Qué quiere decir esta palabra veraz? Fíjate, te voy a leer literal qué es lo que quiere decir esta palabra veraz. Compare atento y latego, es genuino, real, verdadero y leal, manifiesto, no oculto. Aletes es lo opuesto a falsedad, encubrimiento e inconsistencia humana. Fíjate, inconsistencia humana. Dios es fiel en cumplir sus promesas, en él no hay falsedad. Aletes nos asegura que sus pronunciamientos concuerdan con la realidad, son auténticos y están en armonía con los hechos históricos. Entonces, si nos damos cuenta, cuando está diciendo antes bien sea Dios
veraz, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. ¿Qué nos está diciendo? Que es un Dios genuino, real, no solamente verdadero, no solamente alguien que es verdad, sino nos está diciendo que es auténtico y muestra armonía, su existencia, o que Dios es verdadero, que Dios es fiel, con referencia a hechos históricos. Ajá. Entonces, si dan cuenta, la palabra veraz, si no nos remontamos al griego koiné, se queda un poquito cortita la palabra, que es lo que comentábamos al inicio. Ajá. Entonces, la palabra ocupada en veraz en los escritos originales es aletes. Ajá. Por lo cual, al remontarnos a esta palabra, pues podemos sacar un poquito más de jugo respecto a qué se refiere. Ajá. Entonces, conforme a lo que nosotros hemos visto en que Dios es veraz, pregunta, después de lo que les acabo de comentar de que es alguien no oculto, que es auténtico y su existencia o que él es verdadero, está en armonía con los hechos históricos, ¿concordaría en que él se equivocara? No, Claro que no, sería un absurdo ver a alguien que es verdadero y alguien que es verdadero y que no hay ninguna inconsistencia no hay ninguna inconsistencia en él, que es también lo que aborda esta palabra griega. ningún error. Hay inconsistencia en él. Por tanto, si en él no hay inconsistencia, es lógico que de él ocurra una inconsistencia o salga una inconsistencia. No, 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 ¿verdad? Entonces, esta es una prueba de inerrancia de la Biblia. Al manejar que Dios es veraz, vean a todo lo que nos referimos. Ajá. En él no hay falsedad. Por tanto, si en él no hay falsedad, pues tampoco puede producir falsedad. Ajá. Y ya vimos en las pruebas pasadas, justamente, voy a revisar dos, en que es inspirada por Dios, es palabra de Dios, la escritura es palabra de Dios. Por lo tanto, si es una producción divina, es una producción de Él, y ya vimos que Él es alguien que no se equivoca, por lo tanto, su palabra no puede contener errores. Ajá. ¿Sí quedó claro ese argumento? sí, muy claro. Decir, pruebas de inerrancia es que no hay error en la Biblia. Ajá. Otra prueba de inerrancia es también que es la enseñanza de Cristo. Aquí vamos a tomar Mateo 5:17. Creo que es la que quiero tomar. Espérenme. 5:17. Ah, son las mismas que tomamos hace ratito. Miren, nada, os voy a leer una. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, Cristo no viene a derribar la enseñanza de la ley o viene a abrogar a los profetas. ¿Qué es lo que viene a hacer Cristo? Viene a cumplir. A Es cumplir. decir, todo el Antiguo Testamento, los profetas y la ley misma daban un testimonio de Cristo. Es más, el tabernáculo mismo, hermanos, era una enseñanza de Cristo. Todo en el Antiguo Testamento da una enseñanza de Cristo. Podemos encontrar a Cristo de muchas maneras en el Antiguo Testamento. La enseñanza de Cristo está desde el Antiguo Testamento. Ajá. Entonces, de hecho, también lo que podemos notar de la enseñanza de Cristo es justamente que los profetas, de hecho lo vimos en Efesios. ¿Se acuerdan en qué parte de Efesios dice que la piedra angular tanto de los profetas y de los apóstoles es Jesucristo mismo, Jesucristo mismo? Mm, Esa es una cita que a mí me encanta, se los tengo que decir. Es Efesios 2:20, cuando dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién es el fundamento? Siendo la piedra angular, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo Cristo. mismo. ¿Qué nos está diciendo? Que el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ambos a quién apuntan? A Jesucristo. Cristo. Exactamente, Él es nuestro eje. exactamente. Él es nuestro eje. Jesucristo fue a quien apuntaron los profetas y la enseñanza de los apóstoles es Jesucristo. Entonces, el Antiguo y Nuevo Testamento está centrado en la enseñanza de nuestro Señor. Amén. 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 También tenemos argumentos basados en una palabra o en la forma de una palabra. Por ejemplo, en Mateo 22:31 al 32, Jesucristo maneja esta palabra del soy. Yo soy. Yo soy, ajá, exactamente, maneja la palabra yo soy.
¿A qué les recuerda si hoy leyeron su lectura bíblica, si hoy leyeron, se tiene que acordar o les tiene que hacer memoria o cosquillitas esa expresión del soy? ¿A quién les suena esa palabra del soy? Fíjate lo que dice Mateo 22, 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La expresión soy, ¿a qué les recuerda? Ajá. A la Sería, divinidad, yo soy, sería el nombre de Dios. Como le dijo Dios, sí, exactamente, como Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le preguntó, y si me preguntan quién eres, ¿qué les tengo que decir? Oh, sí, el yo Diles soy. que yo soy el que soy. Esa es la traducción al español, pero en el hebreo tiene un sentido bien profundo, porque está hablando o está dando a entender que yo soy el que fui, yo soy el que soy y yo soy el que será, ¿verdad? Está usando los tres tiempos para hablar de de la Trinidad y de la eternidad. A eso los hebreos, los judíos, dijeron que cómo vamos a nombrar el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no somos dignos de hacerlo? Y surgen las cuatro letras o el famoso tetragamatrón, donde Ajá. posteriormente en la lingüística lo llamaron Yahvé, ¿verdad? Y que después se dijo Jehová, que al final del día es la traducción de ese tetragramatrón que no se atrevían a pronunciar los hebreos, y en la Reina Valera, que es una de las versiones madres de la lengua española, se tradujo como yo soy el que soy y posteriormente Jehová. Exactamente. Entonces, si hoy leyeron, porque hoy tocaba Éxodo 3, quienes no lo han visto ya lo spoileamos, pero vaya, acabando el culto, la enseñanza de hoy, acabando el culto de oración de hoy, corra a leer su Biblia, porque justamente en Éxodo 3:14 es cuando justamente Moisés le pregunta, oye, y si me dicen quién me mandó, ¿qué les digo? Y Dios les dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Ojo, esta expresión del soy, como bien dijimos, tiene que ver únicamente con Dios. Ajá. No es, no, una interpretación errada es de que dicen que Dios le pasó divinidad a Moisés o Dios hizo divino a Moisés porque dijo, Moisés dijo, ¿quién te manda? Dios. ¿Y quién es Dios? Yo soy. No es de que Moisés sea Dios, y eso es una interpretación errada porque ha llevado a pensar de que nosotros somos diosesitos en potencia o Jehová Junior. Esa es una enseñanza errada, es una herejía. Entonces, pero precisamente el soy tiene que ver justamente con la forma o con una expresión únicamente de Dios. Y pregunta, ¿Cristo no ocupó también la expresión soy? Es lo que les sí, iba a decir, la única persona que afirmó ser el yo soy es Es Jesucristo. Jesucristo. Y amén. eso habla ya lo vimos en Cristología, ¿verdad? El Divinidad. Cristo 100% Divinidad. Dios. De hecho, en el Evangelio de Juan aparece 21 veces Cristo mencionándose como el yo soy. Ejemplo, yo soy la puerta, Yo soy yo el soy la luz camino, del mundo, Yo soy la vid verdadera. yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. y la Si se dan vida. cuenta, Cristo mismo está afirmando esta expresión del Yo soy. soy. Y en Gálatas 3:16 también maneja el término simiente, el cual se remonta desde los tiempos de Abraham, que le dijo que por su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque de ahí viene Cristo. O sea, Cristo también es parte de esta palabra de la simiente. Ajá. Sí, ¿Dudas? no, No. Sí, sí quedó clarito estas ideas. sí, Sí. Ok, espectacular. Y ahora, bueno, esto es lo que tiene que ver con pruebas de inerrancia bíblica. Ya vimos pruebas de inspiración bíblica o pruebas de inspiración verbal y plenaria. Ahora vamos a hablar acerca de los medios de revelación, cómo Dios también cómo Dios se reveló. El primer ejemplo de la revelación y que es natural ver esta revelación es la naturaleza misma. Ajá.
La naturaleza misma también es una manera en la que Dios se revela. Ajá. A ver, alguien que me recuerde rápidamente qué quería decir revelación o qué significaba revelación. Quitar el velo. Quitar el velo. Es justamente Dios mostrándose o Dios presentándose con su creación, es decir, con nosotros. Ajá. Fíjate cómo podemos entender que Dios se revela por medio de la naturaleza. Justamente, mira lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjate que tan solo en el primer versículo nos está diciendo que los cielos y el firmamento, o sea, todo lo que nosotros podemos concebir es producto de su creación, es decir, Él los creó. Y conforme Él los creó, es una manera por la cual Él se está mostrando a nosotros, ajá. No es de que todo creó de la nada, sino que se creó por un creador. ¿Y quién es? Es Dios. Porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, todo lo que a nosotros nos rodea es también lo que Dios creó, lo que Dios hizo con sus manos. Entonces no podemos negar o no podemos decir que Dios nunca se reveló, nunca se mostró, porque justamente la naturaleza da testimonio de su existencia, da testimonio de Él como el creador. Amén. Amén. Entonces, también alguien que me ayude con Romanos 1, 18 y 21. Yo 1:18 A ver, Tele. dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál otro? Hasta el 21. Ah, ok. Porque porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, nadie puede decir jamás yo pude ver a Dios o jamás pude ver la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque la misma creación da testimonio de él. Perdón, Ajá, perdón. Bueno, pudiéramos agregar Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso también se refiere a lo que es la creación de Dios. O sea, Dios también habla a través de su creación. así es. Y justamente más al ratito tenemos a Hebreos 1:1, pero no coman ansias, lo tenemos más adelantito. Pero sí, también tiene mucho que ver con lo que comenta hermana Nelly. También otro ejemplo es Colosenses 1, 16 y 17. Este lo tengo aquí. Fíjense lo que está subrayado y lo que está en negritas. Porque en él, cuando maneja él, por el contexto, pues, pueden retomar ahí Colosenses capítulo 1, se está refiriendo a Cristo. Porque en Cristo o en él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Las Todas las cosas. cosas. ¿Qué cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios principales, potestadas, todo fue creado ¿por quién? Por Dios. Por Por medio medio, de él ¿para quién? y para Para él. él. Y él antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Si se dan cuenta, Dios mismo o Cristo mismo también, él también muestra o se muestra a través de la creación. Porque por él fueron creadas todas las cosas y también para él fueron Para creadas él. las cosas. Y él estaba antes o existía antes de que se crearan todas esas cosas. Ajá. Entonces vemos también ahí la revelación de Dios por medio de la creación. Ajá. ¿Dudas con eso? No. La creación da testimonio de que existe un creador. También vemos por medio de milagros, y eso lo podemos ver en Juan 2:11, que es me parece, si no me equivoco, es el primer milagro de Jesús, que es Juan
2:11. A ver, si alguien lo encuentra antes que yo, léalo. 2:11, yo. Dele. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ajá. Si leemos el contexto, si leemos, miren, aquí lo tenía. No. Por medio del milagro, Juan 2:11. Ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Por medio de milagros. Fíjate que aquí lo que está diciendo es, y manifestó su gloria. ¿Cómo manifestó su gloria Cristo en este pasaje? Justamente versículos antes nos maneja que convierte el agua en vino. Es decir, hace un acto milagroso. Por ende, también los milagros muestran o manifiestan su gloria. Y al manifestar su gloria, pues también manifiestan la revelación de Dios. Es Dios revelándose a través de milagros. Ajá. Fue el ¿Dudas ahí? primer milagro, ¿no? En las bodas de Caná. Ajá. Y efectivamente, sí es el primer milagro. Sí es el primer milagro. Muy bien. También vemos por medio de una comunicación directa. Aquí, por ejemplo, la comunicación directa fue en Hechos 22, 17 al 21, fue a Saulo, bueno, a Pablo. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, aquí qué palabras, ¿quién le está diciendo? Date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Dios. Jesús. ¿Y quién nos lo está diciendo? El versículo 19. Yo dije, Señor. Y recuerden, siempre que está la palabra mayúscula, se refiere a Dios. A Dios. Y aquí la palabra Señor está en mayúscula. Mayúscula. No se está refiriendo a Dios. Yo dije, ¿y a quién se está refiriendo? A su Señor. Por lo tanto, hay un diálogo. ¿Quién le habló primero a Pablo? Jesús. Jesús fue el que le dijo, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Se dan cuenta? También hay una comunicación directa. También como lo comentaba el hermano Manuel en el Antiguo Testamento, podemos encontrar, y Jehová me dijo, Jehová me mandó a predicar o Jehová me mandó a profetizar. Podemos encontrar también esa comunicación directa. Ajá. O también como Dios también se entabla una comunicación con Moisés, que también, si leyeron hoy, el capítulo 2 lo menciona, como el capítulo 2, no, el 3. El capítulo 3 nos habla sobre cómo Dios entabla esta comunicación con Moisés. Ajá. ¿Dudas? No. No, ninguna. Y este pasaje nos sirve para explicar sobre una comunicación directa, ¿vale? Pero también, ¿qué creen? Por medio de Cristo. Y aquí está la cita que nos daba la hermana Nelly. Hebreos 1 y Hebreos 2. Bueno, primero Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero aquí podría surgir la primera pregunta. Aquí nos está hablando del verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Dios. Jesús. Es Jesús el verbo. Y la palabra griega que toma el verbo es logos. Eso lo vimos en teología propia. Verbo es logos. ¿Qué quiere decir logos? Es como si fuera la palabra encarnada. Ajá. Entonces, y aquel verbo que es Cristo fue hecho carne. ¿Y cómo podemos decir que el verbo es Cristo? Justamente porque el versículo 1, aquí estamos en el versículo 14, pero el versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con El verbo Dios. era Dios y el verbo era con Dios. Exactamente. Entonces, el verbo era Dios y aquí nos está diciendo que el verbo, ¿cómo fue hecho? Carne. ¿Y habitó entre quién? Nosotros. Nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿De quién? Del Padre. Del Padre. Si se dan cuenta, el verbo también, al ser encarnado, es Cristo, pero más aunado a ello, también nos muestra una revelación de Dios, porque es Dios habitando entre nosotros. De ahí su nombre, Emmanuel. Ajá. Dios con nosotros. Exactamente. Y también encontramos Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como habla en los postreros días,
nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si se dan cuenta Amén. que Hebreos 1 y 2 también nos está hablando sobre la manera en la que Dios se ha revelado o se reveló, pero también que Él se revela a través de Jesucristo mismo. Amén. 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 ¿Ahí todo claro? ¿No ha habido dudas? No. No. También podemos encontrar que es por medio de la Biblia. Primera de Juan 5, 9 y 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo puedo hacer referencia en la Biblia? Porque justamente la Biblia contiene el testimonio en la cual Dios se reveló. Amén. 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 Tiene el registro de cómo Dios se reveló a través de milagros, a través de profetas y a través de Jesucristo mismo. Es decir, en la Biblia nosotros también encontramos la revelación de Dios, ¿ok? Es la manera en la que Dios se reveló, pero es el registro de la cual Dios se reveló y es por la manera en la cual nosotros podemos conocerlo, ¿ok? Y bueno, terminamos. Muchas gracias. Próxima semana vamos a estar viendo, ya vamos a entrar a un tema interesante, muy interesante, que es el canon bíblico. Vamos a hablar sobre el canon, el antiguo, el nuevo, y quiero dar algunos ejemplos de por qué algunos libros no entraron en el canon, ¿va? Entonces, pues ahí estamos, estén al pendientes. ¿Hay alguna duda o alguna aclaración que se quiera dar? No, yo solo quiero hacer una observación, un comentario, Ajá, de que ahorita lo que estamos haciendo como iglesia de leer las escrituras diario para acabarlo en un año, yo creo que lo que nos enseña y lo importante de esto es lo que acabamos de aprender, ¿no? Que Cristo, siendo Dios, nos enseña cómo cuando lo tentó Satanás, él siendo Dios y una divinidad, pues lo pudo haber, ni siquiera lo pudo haber callado de otra forma, ¿no? Ni siquiera dejado hablar, pero nos enseña que cómo lo combatió con las citas bíblicas. Entonces, esa es la importancia la ventaja que tenemos de aprender la palabra de Dios para saber, ahora sí, como digamos, nuestros derechos y, y saber cómo defendernos de los ataques del enemigo, ¿no? Porque si siendo él una divinidad y siendo Dios, con la pura cita bíblica lo apartó lo reprimió, ¿no? Entonces, eso es la importancia de estar buscando la palabra de Dios diario, ¿no? Para tener conocimiento y no perecer por eso, por falta de conocimiento. Ujú. así es. Justamente Cristo nos... Voy a corregir a Patty. No es una divinidad, es la divinidad. No Ajá, hay más. Bueno, Es Dios. es Dios. Bueno, ajá, una divinidad, sí. la. Ah, sí. La divinidad. Ok, El Dios. No hay más dioses. El Dios. el único. Eso. Sí es, Ok. exactamente. Sí, justamente ahí Dios, Jesucristo nos enseña que en la Biblia es donde nosotros podemos encontrar, porque recuerden que Efesios también dice que es nuestra espada, ajá, contra los ataques por los cuales podamos o nos puedan llegar. ¿Cuál es la espada? La La palabra palabra. de Dios. ¿Quién nos mostró? Cristo mismo. Ajá, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, No. entonces dejen, ya voy parando aquí la grabación.